Amados, buenas tardes. Vamos a pedir por la palabra. Señor, damos gracias, Padre, que nos permites reunirnos, mantener este vínculo de amor, aún en estas circunstancias, Dios, donde estamos aparentemente alejados, pero cercanos, Dios. Queremos levantar hoy nuestros corazones, pedirte que abundes de tu gracia en cada uno de nosotros, Dios. Queremos estar delante de ti, recibir de ti, Dios, tener atención para con tu vida, para con tus palabras en nosotros. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, mi intervención pasada estuve señalando algo sobre la voluntad de Dios, sobre qué hace la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida, para la vida de cada uno en lo particular. O sea, tenemos que apropiarnos cada uno, individualizar la palabra y adjudicárnoslas para nosotros, aunque Dios habla a todos los hombres. Siempre la palabra de Dios es para todos los hombres, pero es para que yo la emplee en mi vida. ¿Para qué quiero yo emplear o para qué quiere Dios que yo emplee la palabra en mi vida? Para ser transfigurado, para ser transformado. ¿Ser transformado a qué? ¿En qué voy a ser transformado? Voy a ser transformado en lo que ha sido su voluntad desde el principio. ¿Cuál es la voluntad desde el principio de Dios? Que todos los hombres sean salvos y que la salvación es por Jesucristo, por Cristo, ¿sí? Eso está desde siempre. No hay que pensar que Jesucristo viene porque el plan le salió mal al Señor. No. Dios te creó a su imagen y a su semejanza y te hizo libre también, ¿no? Y Él quiere que tú camines en libertad para que tú vivas a su imagen, para que tú te conformes en su semejanza. Mira, la palabra de Dios de verdad que vuela la cabeza. Cuando te pones a verla un poco, ¿sí? Pues mira, la primera página dice que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Pedro nos enseña que somos herederos de la naturaleza divina de Dios, ¿sí? Pablo nos dice que Jesucristo vive en nosotros, ¿sí? Al principio del libro también señala el Señor en Levítico: sed santos como yo Jehová vuestro Dios, santo soy. O, según la traducción, sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Sí? La idea es que tú puedes participar de la naturaleza divina y que tú puedes participar de la santidad de Dios, ¿no? Pero entonces, digamos, eso es como optativo. Para Dios no es optativo, Dios espera, ¿sí? Y los hombres estamos encerrados en el misterio de Cristo. Por eso la salvación es en Jesucristo, por Jesucristo, ¿sí? Pero quiere que todos seamos salvos. Ya señalábamos también la vez pasada que estamos bien equipados porque el Señor Jesús nos da el Espíritu Santo. Nos dice: a la verdad les conviene que yo me vaya porque vendrá el Paráclito y Él les va a enseñar todo, ¿sí? O sea, esto, ya, acostumbro a repetirlo, porque eso son cosas
que finalmente no acaban de penetrarnos. Mira, todos los hombres recibimos la palabra de Dios. Todos los hombres hemos escuchado de Dios. Cuando escuchas de Dios, recibes la palabra de Dios, recibes el anuncio de Dios, ¿sí? No todos los hombres prestan el corazón para recibir la palabra de Dios. Y después ocurre que entre quienes prestamos el corazón para recibir la palabra de Dios, pues después vamos a decir, no progresamos en la palabra de Dios. No somos transfigurados. ¿Por qué? Señalaba yo también que los hombres somos muy dados a lo mágico. Lo mágico en los hombres tiene raíces profundas, ¿sí? Viene desde tiempos muy antiguos, desde tiempos donde predominaba el paganismo, ¿sí? Digamos, para ponerlo así como palabra bíblica, desde los gentiles. Desde los gentiles son aquellos que no recibían la palabra de Dios, que vivían con otras costumbres, ¿sí? Que el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, reprobaba y no estaba de acuerdo con esas costumbres. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios era educado por Dios. Toda la Biblia, todas las páginas de la Biblia son un resumen de la idea que tiene Dios, del deseo que tiene Dios, de la voluntad que ha puesto Dios para que el hombre sea a su imagen y semejanza y desde el principio. No es una cosa como que se le ocurrió después. No. Jesucristo no fue una ocurrencia, no es un as que tuvo que sacarse el señor de la manga, o no es un espécimen de bombero que viene a apagar el incendio porque ya está quemándose toda la creación. No. Jesucristo está desde siempre. Lo sabemos bien porque lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí? Pero también está arraigado entre nosotros la lejanía de Dios. El otro día les decía, tenemos una sana distancia con Dios, ¿sí? O sea, mira, venimos a la palabra, queremos ser dóciles con Dios, ponemos el corazón y nos llenamos de un romanticismo, que ese romanticismo abona poco para un progreso de la vida espiritual, ¿sí? Nos podemos también llenar de un legalismo, ¿no? Un querer seguir los mandamientos a rajatabla y verlos como una cosa que vas a recibir castigo, ¿sí? Ese es uno de los problemas del legalismo. Ese es uno de los problemas del pueblo de Israel. Ese es uno de los problemas de quienes judaizan, cristianos que judaizan, ¿sí? Y hay grupos, digamos, que no los podemos considerar cristianos, pero que hablan, digamos, de cuestiones, entrecomillado, bíblicas, ¿no? Bueno, unas personas que ponen énfasis en Jehová, ¿sí? Entonces, hacen un Dios lejano, un Dios que no tiene la familiaridad que el Señor Jesús ha venido a presentarnos, ¿verdad? Y no acabamos nosotros de acercarnos realmente a Dios, ¿sí? A ver, lo que quiero yo mostrar es bueno, como dijo Luis, ¿no? O sea, la santificación
es el fruto de un corazón que recibe la palabra de Dios. Es que me gustó mucho la frase de él. ¿Cómo vamos a ser santificados al recibir la palabra de Dios? Mira, Pablo en Romanos 7 nos habla que él por la ley conoció el pecado y que el pecado, tomando ocasión por la ley, lo mató. Y se pregunta a sí mismo si la ley es mala y dice, no, la ley es buena. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en mí? Que veo esta tremenda contradicción. Yo creo que todavía vivimos en esa contradicción, creo que la notamos nosotros esa contradicción, ¿sí? Y no hemos aprendido bien cómo tomar la ley. A ver, no, también como señalé la vez pasada, no quiero volverme legalista, ¿sí? No estoy hablando de cuestiones condenatorias, ¿no? Sino que quisiera poder llevar a sus corazones, primero, que los hombres, toda la vida que hemos transitado los hombres, si tú tomas desde el primer hombre hasta cuando oigas esta enseñanza, todo ese tiempo, ¿sí? Desde el primer hombre hasta que escuches la enseñanza, esa es la historia del hombre. Con todo lo que haya en medio, todo lo que quieras tú, todo, ¿sí? Bueno, en esa historia del hombre, el Señor lo que quiere, lo que ha buscado siempre de los hombres, es que los hombres se conformen a su imagen y a su semejanza, que esa es la voluntad de Él. Cuando recibes una palabra de Dios, recibes la palabra para ser transfigurado. Es un consejo de Dios. Toda la Biblia notamos la enseñanza de Dios guiando a su pueblo. Pero no hace exclusión de personas Dios, ¿sí? A ver, hay unos que son más sensibles a la palabra, más dóciles, aunque sea de mala forma, de una forma no excelente, digamos, ¿no? Pero eso no importa, ¿por qué? Porque también si ves al hombre como un solo ser, a ver, ¿por qué digo esto? A ver, Pablo nos enseña que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, un cuerpo formado por muchos miembros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está metiendo a la humanidad en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. La humanidad, el plan de Dios es que la humanidad toda sea el cuerpo de Cristo, que todos nos conformemos en un solo hombre a la estatura del varón perfecto, que podamos ser como Él es, pero todos los hombres que alcancemos esa estatura, y es el plan de Dios. Y el plan de Dios se va a hacer cuando, bueno, pues tomará un tiempo, viene tomando un tiempo, ¿sí? Cuando llegue ese tiempo, veremos cómo Él ve, entenderemos cómo Él entiende. Pero ¿cómo entiende Él? Él entiende como Dios. Él conoce como Dios. Él piensa como Dios, no de una forma aparente, de una forma real, de una forma total, ¿sí? O sea, esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos. Mira, no, yo no lo entiendo precisamente con que no te vayas al infierno, que confieses el nombre del Señor Jesús, ya eres salvo tú y tu familia, y todos se van al cielo, y ya, ¿no?
Yo lo que entiendo del Señor Jesús, yo lo que entiendo de la venida del Verbo, yo lo que entiendo de la encarnación del Verbo y del derramamiento del Espíritu Santo después de la crucifixión, y que hoy vivimos en el tiempo de la resurrección, es que Dios quiere que vayamos a esa plenitud. Para mí eso es llegar a ser salvo, ¿sí? O sea, la salvificación que Dios busca de los hombres es que lleguen ahí. Esa va a ser la plenitud de ser salvo, ¿sí? Tampoco estoy negando el beneficio de confesar el nombre de Jesucristo, no es el asunto, ¿sí? Pero pienso que no es el único asunto, no es lo único que busca Dios, que los hombres confesemos el nombre de Jesucristo como Salvador. No veo que sea lo que busca Dios en sí, sino que lo que Dios busca es que los hombres lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Qué es eso? Eso, dicho con otras palabras, quiere decir, sed santos porque yo, Jehová, santo soy. Sed como yo soy. Tomen su heredad, sean como yo, ¿sí? Entonces, ahí viene una cuestión que está muy complicada. Si yo tengo un Dios lejano, un Dios con el que no tengo familiaridad, si yo tengo un Dios que pienso que si no me porto bien me va a castigar, si el objetivo de mi vida es decir, creo en Jesucristo y quiero irme al cielo, ¿sí? Pienso que se está negando una cuestión que es fundamental, establecer el reino de Dios en la tierra. Una oración enseñó el Señor Jesús. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace tu voluntad en el cielo. Vino y dijo, el reino de Dios dentro de vosotros está. El reino de Dios está entre ustedes, ¿sí? Da el Espíritu Santo y el reino de Dios está, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo diga viva Cristo y me muera y me voy al cielo, o para ser transformado y que el reino de Dios se establezca entre los hombres. Yo creo que el Señor Jesús fue bastante claro. Padre, que ellos estén donde yo estoy. Lo dijo pisando la tierra, estando ahí con sus discípulos. Padre, que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Dónde estaba el Señor Jesús en ese momento? Estableciendo reino de Dios en la tierra. Estableciendo la palabra de Dios en la tierra. Estableciendo el ministerio de Dios en la tierra. Aprendiendo a ser hijo de Dios para ser levantado en victoria. Eso es lo que nosotros pienso que debemos de aprender. ¿Cómo lo vamos a aprender? Otra cosa que dijo el hermano Luis que a mí me gustó mucho fue, el Señor Jesucristo supo leer en su vida la acción que en su vida hacía Dios. El Señor Jesucristo supo leer la acción que Dios hacía en la vida de él. Y después recomiendo, será bueno que nosotros aprendamos a leer nuestra vida. Ese es verdaderamente el punto, hermanos, ¿sí? ¿Cómo puedo yo lograr
que en mi vida se haga la voluntad de Dios. Mira, en mucho tiempo, yo he visto que una cosa que nos causa mucha incertidumbre es si hago la voluntad de Dios o no la hago, ¿verdad? Eso es un punto fuerte dentro del que aspira a tener una vida espiritual, del que aspira a ser discípulo de Jesucristo. Es una cosa que queda ahí, ¿no? Y eso es una cosa que está ahí, porque es el Espíritu Santo que nos está impulsando a buscar la verdad que Él tiene para enseñarnos a nosotros. ¿Cuál es la verdad que el Espíritu Santo tiene para enseñarnos a nosotros? Que somos hijos de Dios y que nosotros podemos vivir una vida como la que vivió el Señor Jesús. ¿Qué vida vivió el Señor Jesús? Una vida en la tierra, entre los hombres, como hombre, siendo fiel a Dios y siendo entendido de Dios. O sea, comprendiendo, entendiendo lo que Dios quería para su vida y que quiere para la tuya. ¿Qué quiere Dios de tu vida y de mi vida? Que seamos santos como Él es. Ahora, no le pongas cuestiones moralistas a la santidad. ¿Sí? Se ha confundido mucho, nos hemos confundido entre legalismos, o sea, una ley de Dios que nos mata porque nos muestra el pecado, ¿sí? Y que el pecado toma ocasión porque conocemos la ley de Dios y ahí nos empantanamos, ¿sí? Una cosa que queremos que sea como mágica, que ya venga el día del Señor y que suene la trompeta y que seamos tomados y que nos vayamos y que porque esta vida, este mundo es un valle de lágrimas y que no sabemos qué podemos hacer y que... No, este mundo es un valle de lágrimas porque no caminamos de la forma adecuada dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver. Cada vez que oyes la palabra de Dios, cada vez que ves, vamos a decir, el mandamiento, los mandamientos de Dios, ¿sí? Ves los mandamientos de Dios, ¿sí? Y son para que los absorbas y los tomes en tu vida. El otro día les decía, bueno, yo odio a una persona y ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Lo sigo odiando? No. Entonces viene la palabra de Dios y me dice, ámalo. No lo puedo amar. ¿Cuál es la actitud? ¿Me voy a ir al infierno porque no lo amo? No, la actitud es, Señor, enséñame a amarlo. Cuando tomas esa actitud, dispones el corazón de tal forma que permites que el Espíritu Santo te empiece a enseñar. Y eso es lo importantísimo, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos muestre lo que nos tiene que enseñar. Voy a prender la luz porque como que ya está haciendo noche. Que el Espíritu Santo nos enseñe lo que nos tiene que enseñar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos tiene que enseñar? Que nos santifiquemos. ¿Qué quiere decir eso? Portarme bien, ¿no? Bueno, puede ser que sí, pero no dentro de un bien ceñido por el moralismo. O sea, portarme bien
en la medida que el amor está triunfando y convirtiéndome en lo que el Señor Jesús nos enseña. Ama como yo te he amado. Eso es sumamente importante, hermanos. A ver, toda la palabra de Dios, todo eso que tú sabes que está mal en ti delante de Dios, la palabra de Dios te lo enseña, no para atormentarte, sino para que tú seas transfigurado. Y como dice la palabra, de gloria en gloria, hasta que tomemos su semejanza. Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo somos, y te voy a poner un par de ejemplos. Mira, tienes a Isaías, que está viendo el trono de Dios y dice, yo que soy de labios inmundos, ¿cómo puedo? No soy digno. Bueno, pues no es digno, pero está viendo el trono de Dios, ¿sí? Pablo también dice, soy el peor de los abortivos y va al tercer cielo, ¿sí? Y es el que realmente nos muestra el plan de Dios en la iglesia. O sea, te das cuenta, pero te pones al servicio de Dios. Te vences a Dios, ¿sí? Permites que Dios haga su obra. Entonces hay que tener una sensibilidad, ¿no? Primero, no tener condenación, no tener condenación de nuestra propia vida, sino ver que Jesucristo es el Salvador. O sea, Él ha pagado por nosotros y ha permitido que nosotros hoy podamos ser transformados a su semejanza. El poder ser transformados va a ser aplicarnos a la vida del Espíritu. Aplicarnos a la vida del Espíritu no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Él. ¿Y cómo es que yo puedo hacer que sea cómo puedo agarrar yo su fuerza, mi hermano? ¿Sí? Te voy a decir que sin quererla agarrar, sino que permitiendo que Él lo haga. ¿Cómo? Otra vez el mismo ejemplo. Yo odio a este. Bueno, odio o tengo rencor o tengo encono o no me cae bien o no. O sea, no lo amo y la palabra inmediatamente me dice, si no amas, eres homicida, ¿no? Entonces, yo no amo, porque como dice Pablo, soy vendido al pecado. Pero gracias doy a Jesucristo, Dios mío. ¿Sí? Porque en Él, esta debilidad que tengo yo puede ser vencida, es superada. O sea, estoy llamado a permitir y ver que toda la palabra de Dios, todo el mandamiento, todos los mandamientos, todo lo que es la ley de Dios, está dado para que yo sea dúctil y que permita que la palabra obre en mi vida, que el Espíritu Santo trabaje y transforme mi ser. Eso es lo importante, y tener a un Dios cercano. No es un Dios lejano, es un Dios cercano. Tienes el Espíritu Santo.
El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y nosotros hemos recibido el amor porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, el llamamiento, mi hermano, es a que permitamos que el Señor Jesús, que el Espíritu Santo, que Dios transforme nuestra vida. Que nos alejemos del conocimiento del bien y del mal. No quiere decir que no pienses, ¿no? Sino que pongas tu voluntad en que se haga la voluntad de Dios en tu vida y que te venzas a Dios, que te rindas a Dios, que entregues tu vida a Él. Yo no puedo, Padre, pero tú sí puedes. Señor Jesús, no sé cómo hacerlo. Ayúdame. Espíritu Santo, muéstrame, cámbiame, transfórmame. Y ocurre, hermano. No ha sucedido porque nosotros le decimos a Dios cómo va a ser el asunto. Y no se trata de eso, se trata que sea Dios quien nos diga cómo es el asunto y que sea el Señor el que ponga la solución en nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias, Padre. Y Señor, yo en verdad te pido que esta enseñanza pueda mostrarles la intención que tengo al hablarle a Dios. Que puedan mostrar cómo tu Espíritu Santo viene a transformar nuestros corazones, a transformar nuestra vida, a volvernos seres espirituales en el que podamos estar viviendo aquí en la tierra el reino de Dios. Que mi vida está inserta en tu vida y que la vida de cada uno de mis hermanos y de cada uno de los hombres pueda estar inserta en tu vida. Señor, doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.